Muy bien, les saluda Jessica Honorio Vidal, esto es Perú 21 TV. Estamos ya conectados con la congresista Margot Palacios. Ella es congresista de Perú Libre y representante de la región de Ayacucho. Queremos conocer un poco la postura del Partido de Perú Libre, considerando además que hoy día hemos visto pues el tuit del señor Vladimir Cerrón, donde nos dice: la Asamblea Nacional Extraordinaria de Perú Libre concluye no integrar el gabinete ministerial ni asistir a la invitación de la presidenta Dina Boluarte, por considerar que la extrema derecha ha consumado un golpe de Estado en el país. El partido se une a las luchas populares. ¿Cómo está, congresista? Bienvenida al programa. Muy buenos días y agradecida por este espacio. Muy bien, hemos escuchado pues con respecto al tuit del señor Vladimir Cerrón. ¿Usted comparte este mensaje que está dándose a conocer por el Twitter? Por supuesto que sí, ha sido una reunión extraordinaria del Partido Político Perú Libre con miembros del CEN, los, en este caso, secretarios regionales, provinciales y distritales y la bancada de Perú Libre, en donde se ha concluido a lo que hemos visto en el Twitter de nuestro secretario nacional del partido, el doctor Vladimir Cerrón. ¿Cómo ve usted este escenario? Estamos ya en una etapa distinta, una etapa en la cual hemos visto la asunción a la presidencia de la señora Dina Boluarte, considerando además que en el proceso que se ha visto en el Pleno, usted ha votado en contra, pues, con respecto a la vacancia del señor Pedro Castillo. Nosotros veníamos viendo cómo era el acercamiento de la señora Dina Boluarte con grupos de la extrema derecha. Hay que recordar el día que se vaca al presidente de la República o expresidente Pedro Castillo, ya se hablaba de que Dina tenía que ser la presidenta y venía de pues varios grupos de la derecha del Congreso de la República. La bienvenida que le dieron, el aplauso con el que fue recibida por la derecha, todo indica que obviamente ella va a tener un gobierno derechizado, un gabinete totalmente de derecha y por ende en este caso ya ella ni perteneciendo al partido porque fue expulsada, porque fue en este caso desleal con el partido, no tenemos por qué en este caso defender a una presidenta de la República que no va a cumplir las promesas de campaña y que mucho menos va a cumplir el programa político del Partido Perú Libre, pese a que ella fue elegida con el Partido Político Perú Libre. Justamente interesante la mención que hace usted. Ella fue pues retirada del Partido Perú Libre porque ella hace mención que no abraza pues la ideología con respecto al Partido Perú Libre. Sin embargo, pues hoy en día ya tenemos como presidenta a raíz de lo que ya hemos vivido. Sin embargo, también vemos pues un congreso en la cual ha sido invitado por la presidenta a conversar y estamos en un escenario de cierta calma, es verdad, si no hemos superado la crisis en sí, pero sí estamos en un momento de cierta calma, donde lo mínimo que deberíamos esperar es que de nuestros representantes y padres de la patria hoy en día puedan también converger a tratar a sacar adelante esta situación en la que estamos viviendo. Si me dice que Perú Libre no quiere participar ni el gabinete, ni tampoco va a reunirse, eso quiere decir de que no va a simplemente conversar, aun cuando la presidenta está tendiendo los puentes para poder conversar con la bancada de Perú Libre. Primero, lo que tenemos que, en este caso, ser coherentes es con el pueblo. Tenemos que sintonizar con la demanda que estamos viendo en las calles el día de ayer y seguramente en estos días. Un cierre del Congreso, una convocatoria a una nueva elección en donde haya una participación mayoritaria y que en este caso se pueda finalmente también convocar a una Asamblea Nacional Constituyente donde se redacte una nueva constitución política del Estado. Nosotros, en ese entender, y siempre respetuosos del soberano, que es el pueblo, vamos a conducirnos bajo ese trabajo que vienen haciendo, esas protestas que está haciendo el pueblo de manera organizada en estos días. Es decir, si el presidente hubiera concretado el golpe que había mencionado en el mensaje de la Nación, además habló de la convocatoria pues para realizar una asamblea constituyente, el cierre temporal del Congreso, es decir, la postura de Perú Libre hubiera sido otra. Nosotros, como le reitero, siempre coherentes con el soberano, con el pueblo peruano, hubiésemos aceptado
que se haga la disolución del Congreso, pero también asimismo convocar y exigirle al presidente de la República que llame a una Asamblea Nacional Constituyente bien representada para que se escriba una nueva constitución política del Estado, porque el partido político Perú Libre fue para eso, postuló para eso y ganó las elecciones para hacer eso, que lamentablemente en el camino hayamos tenido traidores que finalmente se hayan separado del partido, porque cuando postularon no renegaban de la ideología, pero el momento de haber llegado al poder mediante el voto popular, ahí sí renegaron de nuestra ideología y se retiraron y se apartaron. Pero estamos nosotros claros desde el Partido Perú Libre que la consigna de participar en un proceso electoral democrático era que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente y destituir esta Constitución amoral de 1993. Interesante lo que manifiesta congresista, porque acaba de decir que estaría Perú Libre de acuerdo con la disolución del Congreso, aun cuando el presidente estaría pues realizando un golpe de Estado. Eso quiere decir que no estarían pues respetando el marco democrático, mucho menos la Constitución. Y menciona una vez más que el partido Perú Libre llega para realizar una asamblea constituyente para el cambio de la Constitución. ¿Acaso el cambio de la Constitución va a cambiar la realidad de los peruanos, la vida de los peruanos? ¿Acaso la Constitución va a determinar que mañana tengamos mejoras en temas remunerativas o mejor oportunidades laborales o mejor calidad en vida? ¿Es así que un marco legal escrito en blanco y negro cambia la realidad de las personas? Por supuesto que sí, va a mejorar y mejoraría la calidad de vida de todos los peruanos y peruanas al desaparecer de esta Constitución amoral los contratos ley en el cual el Estado hace 3 décadas viene firmando con empresas transnacionales extractivistas, en donde al Estado se le paga mínimos o irrisorias cantidades, mientras la empresa transnacional extractiva se lleva más del 70% de las ganancias. ¿Cree usted que al revertir esa situación, como planteó en este caso el partido político Perú Libre en la campaña, que sea al revés, que no solamente se quede el 30% para el Estado peruano o 28% de las ganancias, que se logran tener estas empresas al extraer nuestro gas, nuestro petróleo y minerales, sean 70% para el Estado peruano? ¿Usted cree que ahí no habría mejores condiciones de vida, dar trabajo a miles de peruanos y lograr en este caso bajar los altos índices de pobreza y extrema pobreza en el Perú? Congresista, yo creo que aquí sí. me gustaría hacer una pregunta. Hemos visto en este año el gasto del presupuesto ejecutivo mínimamente al 51%, es decir, que el dinero que se le otorgó al Ejecutivo, es decir, al gobierno del presidente Pedro Castillo, no se ejecutó como debería haber sido. Se ha devuelto dinero a las arcas del Estado cuando se aprobó un presupuesto para el beneficio de la población. ¿Cómo es posible que pensemos de que el marco legal o la Constitución nueva va a cambiar la realidad de los países cuando no se cumplen justamente la Constitución actual, cuando nos habla de educación gratuita y para todos, y el nivel educativo no ha cambiado en nada desde el inicio del gobierno del presidente Castillo? Estamos pues en temas de educación, lamentablemente tenemos colegios abandonados hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo podemos cambiar la realidad con un marco legal si el que tenemos, y hay muchos buenos puntos que hablan de derechos humanos, por ejemplo, no se están cumpliendo? ¿No cree usted que más bien va de la mano de los que gobiernan, de los que ejecutan, de los que deberían gestionar adecuadamente los recursos en beneficio de la población? Usted habla efectivamente que esta Constitución amoral del 93 dice una educación calidad gratuita, pero a la misma vez le da muchas facilidades a la educación privada. No pagan ellos a la SUNAT, tienen varios privilegios, y eso obviamente hace que lamentablemente las universidades o instituciones privadas impeden y existan y se proliferen, como hemos visto, en el cual dejando el Estado, como usted lo ha dicho, y cojo sus palabras, el Estado efectivamente a través de los anteriores gobernantes ha dejado a la educación en la precariedad que hoy en día se encuentra. Han sido pues en este caso presidentes que se han conducido bajo el marco de esta Constitución amoral, y por eso nosotros planteamos que debe escribirse una nueva Constitución política del Estado, y que no solamente estén en papel, y también asimismo lograr darle el empleo que corresponda, sí, cuando estas empresas transnacionales extractivas no se lleven
el más del 70% de las ganancias que logran tener al contaminar nuestros mares, al contaminar nuestros campos de cultivo y a contaminar a las mayoría que viene siendo la población. Efectivamente, volvemos al punto en la cual usted menciona, ¿verdad? Hace mención a la educación privada, pero creo que desde el espacio que corresponde, la gestión pública y también desde el tema legislativo, ¿qué hace pues el gobierno? ¿Qué hace la gestión de un gobierno para mejorar esa calidad educativa? No tiene que ser mirar a la educación privada, sino es mirarse uno mismo con respecto a la gestión pública y decir, de hoy en adelante, ¿qué estoy haciendo para mejorar? O sea, es tratar de alguna manera en igualar las oportunidades y calidades educativas para que podamos tener una mejor calidad educativa. No es mirar al otro, es mirar a la gestión que estoy ejerciendo para mejorar la calidad educativa. Creo que ese sería un poco el análisis que deberíamos realizar con respecto a la labor que se ha venido realizando con respecto al presidente, en este caso ya golpista, vacado, con respecto al señor Pedro Castillo, y el escenario que nos encontramos hoy, congresista, el escenario que nos da una cierta calma, pero es verdad, no hemos salido de la crisis aún. Es verdad que a pesar de que hemos tenido una asunción de una nueva presidenta en nuestro país, no es que ya la realidad en el país ha cambiado. Se sigue manteniendo la crisis, se sigue manteniendo la desconfianza de muchísimos peruanos en que la falta de empatía ante la población de nuestros gobernantes, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, pues no se ve en la vida, no impacta de manera positiva en la vida de los peruanos. Esa sí es una realidad. La precariedad de la educación, de la salud, no es más de la sumatoria de los presidentes anteriores que bajo una constitución amoral han venido dirigiendo al Estado peruano. Creo que en eso coincidimos con usted. Esta precariedad en la cual se encuentra la educación pública, la salud pública, es el resultado desde los presidentes que vienen, desde Alberto Fujimori, que se han conducido con este marco constitucional, reitero, que ha sido para privatizar todo, la educación, la salud, para darle, en este caso, a las grandes empresas transnacionales mayores ganancias y dejar con ganancias precarias al Estado peruano a costa de pueblos contaminados, a costa de peruanos y peruanas con metales pesados en sus organismos. Ese es el resultado de una constitución amoral que tiene que ser cambiada en estos momentos de una crisis estructural. El Perú no necesita reformas, ya hemos hecho cuántas veces reformas y este Congreso ha hecho cuántas reformas. Si usted revisa cuántos artículos de esta Constitución amoral han sido cambiadas en este año y medio o este año y 5 meses desde el Congreso de la República, y la crisis continúa y va a continuar. Porque el problema es cambiar la Constitución política del Estado, revisar el capítulo económico, hacer que de verdad la educación, la salud sea para las grandes mayorías y de calidad, y no dar paso y dar privilegios al sector privado económico, y precarizando a la educación y a la salud pública. Congresista Margot, acaba de mencionar el capítulo económico. La economía social de mercado es la que está enmarcada en la Constitución que tenemos vigente, que nos habla de tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Esa es la Constitución que tenemos vigente hoy en día. Que no se cumplan las leyes por nuestras autoridades, que no se fiscalice como corresponde por los funcionarios, que no se realice el trabajo adecuado por nuestros representantes de la patria y por supuesto presidentes. Eso no quiere decir que la Constitución en el marco del capítulo económico nos ha permitido avanzar, que la realidad de los peruanos no ha mejorado. Eso tiene que ver por la falta de empatía de nuestros dirigentes. Eso es otro detalle que no hay que malinformar a la población. Lamentablemente, con un marco legal que se pueda determinar, no cambia la realidad. Lo que cambia es el mejorar. Por supuesto que sí, cambia, es cumplir, señora periodista. Es cumplir las normas. Así haríamos cambios en el artículo 117 de esta Constitución amoral, donde pusiéramos un articulado más y se señalara de la siguiente manera: que todo presidente en pleno ejercicio de sus facultades o de sus funciones sea procesado penalmente. No tendríamos a los grandes corruptos que hemos tenido desde Alberto Fujimori, que se han levantado en peso al pueblo peruano. Artículos como eso han servido para blindar a los grandes corruptos del Perú, a los presidentes que lo único que han hecho es levantarse en peso, reitero, al pueblo peruano y precarizar
en los diferentes sectores, en la agricultura, en la educación, en la salud. ¿Por qué esta Constitución no contempló que también se le debería procesar penalmente, no solamente aperturarles carpetas de investigación fiscal, como siempre se hizo, pero coincidentemente, ¿no? Ahora sí se habla de ello, pero ¿por qué duró 30 años? Eso, ¿Por qué se permitió que esa Constitución amoral continúe teniendo ese artículo en donde no se planteara investigaciones penales, procesos penales a los grandes delincuentes de presidentes de la República que hemos tenido? Entonces, estamos hablando que efectivamente esta Constitución tiene que modificarse, tiene que cambiarse en su totalidad y ya dar un paso a una nueva Constitución que sea escrita por las grandes mayorías del Perú. Muy bien, congresista, interesante justamente la última reflexión que menciona usted en relación a las investigaciones que se tienen que realizar a los presidentes, y claro está, y es una muestra de lo que se ha venido haciendo sobre todo en este último gobierno, en la cual hemos visto, ¿verdad?, las acciones de nuestros poderes independientes que han venido pues gestionando y trabajando en ese detalle. Ahí hay algunos puntos efectivamente por mejorar, y claro está que al menos en el Perú se está trabajando en ello. Congresista, interesante conversación que hemos tenido y le agradezco por participar. ¿Qué va a pasar? Imagínense, ¿qué va a pasar? Elegimos a un nuevo presidente con esta misma Constitución, con el artículo 117. ¿Qué va a pasar, mi estimada? Nuevamente no vamos a procesar penalmente a este presidente, va a haber una crisis nuevamente política, vamos a estar pidiendo nuevamente los medios de comunicación, los poderes fácticos, los, en este caso, representantes de partidos políticos, nuevamente cierre del Congreso, nuevas elecciones. Entonces acá hay una crisis estructural, una crisis por supuesto, la reforma política es parte que tiene que cambiar esta Constitución política del Estado, porque nuevamente de acá le asegura 1 año y medio usted va a estar convocando o va a estar diciendo nuevas elecciones, cierre del Congreso, que se vaya el presidente, porque esta Constitución amoral lo va a permitir, y si no lo cambiamos vamos a estar en el mismo círculo vicioso de cerrar Congreso, de vacar presidentes. Entonces tenemos que darnos cuenta que esta Constitución no da congresista Margot, por favor, nos gana el tiempo, en esta crisis nos tiene que permitir ver con atención a las grandes mayorías, no con individualismo, escúcheme, como se viene dándose en estas últimas décadas. Claro, la entiendo, y es importante conversar, y creo que el escenario que nos plantea también, para eso están las reformas políticas que se tienen que trabajar hoy en día desde el Congreso. Muchísimas gracias por acompañarnos, interesante conversación que hemos realizado con la congresista Margot Palacios. Bien, yo me despido deseándoles que tengan un bonito día y nos reencontramos más adelante.